This call is now being recorded. Listo, doctor Sí. González, puede usted empezar. Muy buenas tardes para los alumnos del curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX. Vamos a esperar que ustedes asistan a la clase para poder continuar el trabajo, ¿no? Vamos a anotar aquí la asistencia de ustedes. Sí, vamos a esperar que asistan para continuar con el desarrollo del material que hemos trabajado en la sesión anterior y que contiene información relevante sobre dos grandes escritores del modernismo, que son el argentino Leopoldo Lugones, una figura polémica, audaz, que según Jorge Luis Borges, Leopoldo Lugones podría representar tranquilamente lo más esencial de la literatura argentina, ¿no? Esa es la dimensión que le concede Borges a Leopoldo Lugones. Y dicho sea de paso, no sé si se conocieron, pero Borges ha escrito algunos versos sobre un supuesto encuentro entre él, Borges, y Leopoldo Lugones, ¿no? Bueno, ya Leopoldo Lugones ha sido materia de la clase anterior. La clase anterior hemos estado trabajando con los poemas del otro grande del modernismo, que es Amado Nervo, ¿no? De él ya hemos dado los datos referente a la figura, es decir, a la personalidad, al hecho de que su nombre parece un seudónimo, ¿no? Porque es curioso que un ser humano, un hombre, se llame Amado Nervo, ¿no? Mucha gente, como ya lo he dicho, creía que ese era un seudónimo, pero no, era su nombre verdadero, ¿no? Es un nombre especial, diametralmente opuesto en cuanto a la, diríamos, a la personalidad expansiva de Leopoldo Lugones. Amado Nervo es mexicano. Adelante el señor Alvarado Vega. Vamos a anotar acá esto, Alvarado Vega. Ha ingresado el señor Alvarado Vega, Giuseppe Jorge. Sí, es el primero en ingresar. Vamos a trabajar, señor Alvarado Vega, con el material que tenemos todavía de la semana anterior. Estábamos trabajando en el poema Esperanza, ¿no? Para poder apreciar las calidades, los contenidos, la intención de estos poemas de Amado Nervo, que se caracterizaba pues por una espiritualidad, por un misticismo, que quizá en ello influía el que en su juventud él fue un seminarista, ¿no? Un seminarista que luego abandonó esa carrera y se fue a la Ciudad de México, a la capital de este gran país, porque él venía de un poblado, de un pueblo pequeño, como ocurre también con muchos de nuestros escritores en el Perú, que son de lugares remotos y que vienen a la capital para realizarse como escritores, porque sienten que su vocación es esa y comienzan a publicar y
de ese modo se van haciendo conocidos, se van convirtiendo en figuras notables del movimiento literario que predominaba en esos años en Hispanoamérica, tanto en el norte como en el centro como en el sur. Recordemos que una figura capital fue Rubén Darío, que era nada menos que de Nicaragua, que es Centroamérica, de un pequeño país, y sin embargo él fue la figura más alta del modernismo hispanoamericano. Y en el sur tenemos a Leopoldo Lugones, como ya hemos señalado, ¿no? Y más al norte de Nicaragua, bueno, tenemos varias figuras valiosas, entre ellas está la de Amado Nervo, cuya poesía estamos siguiendo, ¿no? Porque Amado Nervo es un escritor importante, especialmente en el campo de la poesía. También escribió prosa, y buena prosa, incluso de crítica literaria sobre Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Pero lo más valioso de Nervo es su poesía. Así que vamos a esperar, porque hasta el momento solo está usted. Le pido disculpas en el sentido de que estoy con la vista un poco inflamada, así que en ciertos momentos cerraré los ojos, seguirá el discurso, ¿no? Pero en otros los abriré para poder leer los textos. A pesar que me he echado unas gotas para esa irritación, persiste la molestia, ¿no? Pero de todas maneras vamos a sacar adelante la clase con la ayuda de todos ustedes, en especial con usted, que siempre es puntual. Pero visto usted que en la clase anterior hemos trabajado sin mayores problemas, pero al hacer el cambio del curso aplicado unas gotitas que me han provocado una cierta irritación, cierto ardor en la vista, pero estoy haciendo todo lo posible por continuar con nuestra tarea, ¿no? Por eso que me parece importante redondear el análisis de los textos de Amado Nervo que están en la antología, ¿eh? Así que voy a estar atento al ingreso de los estudiantes. Usted regularmente asiste con puntualidad, pero esperemos que los otros alumnos también se hagan presentes. Gracias. Acá estoy con la vista que me está molestando un poco, como le manifiesto, y por eso este pañito me sirve para aminorar el ardor que siento, ¿no? Estoy operado de la catarata y bueno, ha salido bien la operación, pero siempre hay molestias o, ¿cómo se llama?, alergias. Pero ahí vamos, estamos aquí auxiliados felizmente, solo que pedimos la dispensa del caso, ¿no? Para que algún momento tenga que hidratarme el ojo, ¿no? Bueno, pero lo más importante en este momento es seguir leyendo y comentando, analizando la poesía. Adelante, Paulino Selva Stefani. Paulino Selva Stefani. Acabo de anotar su asistencia, señorita. Ustedes también registren su asistencia, ¿no? Y entonces les anuncio a ustedes dos, mientras van llegando los demás, que seguimos todavía con Amado Nervo. En la clase anterior hicimos ya, recuerdo yo, una lectura y algún comentario. Luego se hace presente Pucho Castrillón Enrique. Pucho Castrillón Enrique. Son 3 alumnos
Vamos a esperar. Pero en todo caso, los que ya están presentes, les pido que relean el poema Esperanza, que está en la página 16 de nuestro material de trabajo. Reléanlo para hacer algunas interpretaciones, algunas opiniones acerca de la importancia que tuvo este poeta. Se hace presente también, acá voy a anotar, acaba de entrar, sí, la señorita Amaro Pinazo Angélica. Amaro Pinazo Angélica. Bueno, a todos ustedes que ya están presentes, seguramente ya le expliqué al señor Alvarado Vega que cierta irritación en los ojos, que creo que va disminuyendo, así que por eso me verán ustedes acercando este pañito, esta gasa a los ojos. Tengo este pequeño problema. Bueno, en todo caso, como les digo, vayan ustedes releyendo el poema Esperanza. Yo voy a hacer una lectura y luego voy a pedir a los que están presentes ya en la clase que reafirmen o confirmen o planteen nuevos asedios a este poema, cuyo título precisamente es significativo del espíritu idealista que tenía Amado Nervo, ¿no? Del optimismo, porque tener esperanza significa pensar que voy a poder realizarme como ser humano, que voy a alcanzar aquello que quiero, ¿no? Y una de esas cosas que queremos los seres humanos, aunque eso no nos es concedido, es pues la inmortalidad, ¿no? Hay un dicho, un decir que señala que el ser humano se caracteriza porque no pide nacer el ser humano, no sabe vivir y no quiere morir. Esa es la situación de todos nosotros. No pedimos nacer, nos hicieron nacer. Y ya luego en la vida, por lo complicada que es, nadie puede decir que sabe vivir. Tratamos de saber vivir, ¿no? Y también buscamos no morir, o tratamos de que la muerte llegue tarde, que no se corte la vida. Eso es lo que está en juego en este texto maravilloso que voy a releer para ustedes, a fin de que con su capacidad analítica puedan ustedes hacer algunos comentarios sobre este escritor, sobre el cual insisto en trabajar por las razones que señalaré en la lectura de un texto en algún momento, ¿no? Entonces leo el poema, dice Esperanza es el título, y todo el poema, sí, casi todo él es un poema interrogativo, ¿no? Es una interrogación poética. Dice: ¿y por qué no ha de ser verdad el alma? Esa sola afirmación ya es contundente, ¿no? ¿Y por qué no ha de ser verdad el alma? ¿Qué trabajo le cuesta al Dios que hila el tul fosfóreo de las nebulosas y que traza las tenues pinceladas de luz de los cometas incansables, dar al espíritu inmortalidad? ¿Es más incomprensible por ventura renacer que nacer? ¿Es más absurdo seguir viviendo que el haber vivido? ¿Ser invisible y subsistir? Tal como alrededor nuestro laten y subsisten innumerables formas que la ciencia
sorprende a cada instante con sus ojos de lince. Y la estrofa final dice: esperanza, pan nuestro cotidiano, esperanza nodriza de los tristes, murmúrame esas íntimas palabras que en el silencio de la noche fingen, en lo más escondido de mi mente, cuchicheo de blancos serafines. ¿Verdad que he de encontrarme con mi muerta? Si lo sabes, ¿por qué no me lo dices? Como sabemos, alguien más ingresó, la señorita Torres Chacón. Anotamos su presencia en el aula. Torres Chacón. Torres Chacón. La señorita Torres Chacón Mirela. No sé si alguien más, aparte del Alvarado, Paulino, Puchó, Camaro, Torres. Sí, bueno, entonces estamos leyendo este poema, acabo de terminar de leerlo, y entonces quisiera algunos comentarios sobre ese poema llamado La Esperanza, que tiene un tono interrogativo, ¿no? Y que el concepto mismo de esperanza solo aparece en la estrofa segunda, ¿no? Y todo él es interrogativo. En fin, me gustaría escuchar algunos comentarios. Creo que la señorita Amaro Pinazo quizá pueda participar en este comentario, en este análisis de este poema que nos concierne a todos, porque como seres humanos se supone que tenemos alma, ¿no? Y lo otro es que vamos a morir. Y no sabemos si al morir nosotros, morirá también el alma que tenemos. Tenemos un alma. Somos cuerpo y alma, ¿no? Y entonces el poeta se hace esas preguntas acerca de esa duda, de esa inquietud metafísica, y su aliado o su aliada es la esperanza, pan nuestro cotidiano, esperanza nodriza de los tristes, ¿no? Y en este verso dice: ¿verdad que he de encontrarme con mi muerta? ¿Por qué dice así? Porque, como sabemos por la biografía de Amado Nervo, él tuvo un amor en la vida, un amor, diríamos para él, maravilloso, pero solamente ese amor duró 10 años, porque pasada esa década, ella, que creo que se llama Ana Cecilia, murió, ¿no? Entonces esta muerte temprana del gran amor de su vida generó en él esa angustia. Por eso dice aquí en la parte final del poema: ¿verdad que he de encontrarme con mi muerta? Es decir, él está preguntando si cuando él muera se encontrará con su muerte, ¿no? Recuerden que uno de los libros, uno de los poemarios más famosos de Amado Nervo se llama precisamente La amada inmóvil, ¿no? La amada inmóvil, es decir, la amada muerta. Bien, entonces, ¿algún comentario, por favor, sobre este poema? Vamos a continuar, creo que es productivo, ¿no? Que comentemos. ¿No hay ningún comentario de estos jóvenes literatos samarquinos? Señor Alvarado. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos, efectivamente. Hay una parte curiosa. Sí, dígame. Que a mí me parece curiosa, y es en la penúltima estrofa, que dice que la ciencia sorprende a cada instante con sus ojos de lince, que habla de los descubrimientos. Ajá. Pero sin embargo también menciona antes cosas, por así decirlo, metafísicas, que van
que toman conceptos que se conciben desde la mítica de la creación humana, ¿no? Del alma. Y es como que intenta justificar la negación del alma, como que la ciencia no ha progresado lo suficiente. Es a mi parecer. Aparicio Figueroa. La esperanza no solo también se presenta aquí, creo yo, que es la esperanza de que con el paso del tiempo la ciencia progrese lo suficiente para descubrir el alma. Ajá. Tras la muerte. Sí. Efectivamente, usted ha dado en el clavo, señor Alvarado Vega, ¿no? La ciencia efectivamente ha hecho innumerables descubrimientos con sus ojos de lince, pero como usted bien señala, no ha llegado a probar la existencia del alma. ¿Qué es el alma para nosotros que somos seres que tenemos un alma? ¿Y qué va a pasar con esa alma que nos da la vida, con la cual actuamos en este momento y en todos los momentos? ¿Y qué va a pasar cuando muera nuestro cuerpo? ¿Con nuestro cuerpo va a morir nuestra alma o esa alma se va a independizar o esa alma va a continuar ya en el plano de la inmortalidad? Sobre estas grandes cuestiones referentes a la condición humana es que Amado Nervo se hace estas preguntas. Es un poeta al que le gusta hacer estas preguntas existenciales que nos conciernen a todos, ¿no? Voy a leer a continuación el siguiente poema y me gustaría que, así como el señor Alvarado ha hecho una propuesta tan interesante con respecto al poema Esperanza, que es esta esperanza que se refiere a la existencia del alma más allá de la muerte, ¿no? Este poema también es hermoso. Les pido que lo lean. Yo voy a hacer una lectura. Es un poco extenso, pero vale la pena leerlo. Dice así el poema La montaña, que está en la página 17 de nuestro material. La montaña, otro símbolo, ¿no? Desde que no percibo las dichas pasajeras, muriendo van en mi alma temores y ansiedad. La vida se me muestra con amplias y severas perspectivas y siento que estoy en las laderas de la montaña augusta de la serenidad. Comprendo al fin el vasto sentido de las cosas. Sé escuchar en silencio lo que alrededor de mí murmuran piedras, árboles, ondas, auras y rosas, y advierto que me cercan 1000 formas misteriosas que nunca presentí. Distingo un santo sello sobre todas las frentes, un divino me fecit Deus por donde quiera, y noto que me hacen signos inteligentes las estrellas, arcano de las noches fulgentes, y las flores que ocultan enigmas de mujer. La esfinge, ayer adusta, tiene hoy ojos serenos, en su boca de piedra florece un sonreír cordial, y hay en la comba potente de sus senos, debe decir de sus senos, hay un error ahí, de sus senos, blanduras de almohada para mis miembros llenos de la honda laxitud de vivir. Mis labios, antes pródigos de versos y canciones, ahora experimentan el deseo de dar ánimo a quien desmaya, de verter bendiciones, de ser caudal perenne de aquellas expresiones que saben consolar.
finé mi humilde siembra, las mieses en las eras empiezan a dar fruto de amor y caridad. Se cierne un gran sosiego sobre mis sementeras, mi andar es firme y siento que estoy en las laderas de la montaña augusta de la serenidad. Ahí le ponen una exclamación, un cierre de la exclamación, ¿no? Entonces sí, me gustaría realmente algunos comentarios, ¿no? ¿Qué significa esta montaña de la que se dice que es la montaña augusta de la serenidad? De modo que este símbolo, la montaña, podría también tener que ver con el alma, con la condición humana, ¿no? Entonces, sí me gustaría, ya que ustedes son alumnos de literatura, literatos, que tienen que dominar todos los géneros cuando se estudien, aquí nos encontramos con una poesía clara, transparente, bien construida, pero que al mismo tiempo permite percibir un ánimo triste, melancólico, ¿no? Dice, desde que no persigo las dichas pasajeras, muriendo van en mi alma temores y ansiedad. La vida se me muestra con amplias y severas perspectivas y siento que estoy en las laderas. ¿Cómo se puede interpretar estos dos versos en esa primera estrofa? Sí, pues la primera estrofa, ¿no? Que va justamente a señalar al final la montaña augusta de la serenidad. La vida se me muestra con amplias y severas perspectivas y siento que estoy en las laderas de la montaña augusta de la serenidad. ¿Había alguien que quería intervenir? Sí, yo, profesor. ¿Quién es? A la señorita Amaro Pinazo. Muchas gracias por su intervención. Muchas gracias. Sí, quería comentar que este poema es bastante curioso porque si lo comparamos con los poemas anteriores, Esperanza y Tal vez, este poema rompe con esta idea de la reflexión sobre la condición humana después de la muerte, ¿no? Este poema incluso es más que esperanzador, es como una evolución de pensamientos, ¿no? Porque lo vemos desde la primera estrofa, ¿no? Cuando menciona, desde que no persigo las dichas pasajeras, muriendo van en mi alma temores y ansiedad. Es como que estos episodios existencialistas ya han pasado a un segundo plano, ya no es la preocupación instantánea del yo poético, sino más bien ahora es como si el mismo yo poético ha encontrado en los elementos de la naturaleza, la montaña, la respuesta a esta condición, a la condición humana, ¿no? Y eso lo podemos ver en la segunda estrofa, cuando dice, comprendo al fin el vasto sentido de las cosas, ¿no? Sé escuchar en silencio lo que alrededor de mí murmuran, piedras, árboles, ondas, auras y rosas. O sea, todos estos elementos de la naturaleza le han dado a él la respuesta que él no tenía en los poemas anteriores con respecto a la condición humana, ¿no? Y es muy interesante cómo el mismo silencio, se podría decir, de los elementos que están alrededor, le otorgan no solo la respuesta, sino también una tranquilidad, ¿no? a su propia alma. Sí, realmente Amado Nervo practica la poesía, construye poemas a través de los cuales nos alcanza verdades acerca de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que cualquiera de ustedes podría repetir esta estrofa que muy bien ha analizado la señorita Amaro Pinazo. Por favor, pongan atención a esta estrofa. Dice,
yo digo que ustedes podrían suscribir o no esto que dice en la segunda estrofa: comprendo al fin el vasto sentido de las cosas, sé escuchar en silencio lo que alrededor de mí murmuran piedras, árboles, ondas, auras y rosas, y advierto que me cercan 1000 formas misteriosas que nunca presentí. ¿Algún comentario más sobre esto? A mí me parece maravillosa esta estrofa, ¿no? Comprendo al fin el vasto sentido de las cosas. ¿Ustedes ya han realizado eso? ¿O han escuchado en silencio lo que alrededor de ustedes está? ¿O alrededor murmuran piedras? Les atribuye, ¿no? Les atribuye en lenguaje a las piedras, árboles, ondas, auras y rosas. Porque dice, murmuran, ¿no? Pero además de eso dice, y advierto que me cercan 1000 formas misteriosas que nunca presentí. A través de ello creo que expresa el estado de ánimo de una persona que se acerca al final de su existencia, como lo vamos a ver en otro poema maravilloso que tiene Amado Nervo, ¿no? Distingo un santo sello sobre todas las frentes, un divino me fecit Deus por donde quiera, y noto que me hacen signos inteligentes las estrellas, arcano de las noches fulgentes, y las flores que ocultan enigmas de mujer. Entonces es un poema que convoca a lo cósmico, al universo, a las estrellas, y él como poeta es un receptor de esos signos inteligentes, porque dice, y noto que me hacen signos inteligentes las estrellas, arcano de las noches fulgentes, y las flores que ocultan enigmas de mujer. A ver, les pido que comenten la siguiente estrofa que dice, la esfinge, ojo que la ha puesto con mayúscula, ayer adusta, tiene hoy ojos serenos, en su boca de piedra florece un sonreír cordial, y hay en la comba potente de sus senos blanduras de almohada para mis miembros llenos de la honda laxitud de vivir. Díganme si esto no es algo muy humano lo que dice el poeta. Se refiere además a la esfinge, que todos nosotros sabemos, tenemos una idea de qué es una esfinge. ¿Quién representa una esfinge? ¿Por qué la representaron los egipcios? ¿No? Esa estatua de la esfinge. ¿O por qué también en la cultura griega la esfinge es un elemento crucial en la vida de los seres humanos, ¿no? Entonces allí está centrando su percepción en la esfinge y la describe como una mujer que ha cambiado su modo de ser, porque la esfinge es un ser pétreo. Dice la esfinge, ayer adusta, tiene hoy ojos serenos, le atribuye signos propios de los seres humanos, en su boca de piedra. Observen que está refiriéndose a la esfinge pétrea, ¿no? Florece un sonreír cordial, y hay en la comba potente de sus senos. Imagínense esta expresión, blanduras de almohada, ese contraste entre la comba potente de sus senos y las blanduras de almohada para mis miembros llenos de la honda laxitud de vivir. ¡Qué hermosa estrofa! Me gustaría que algunos de ustedes, que son conocedores de la esfinge, ¿no? que es una deidad, es un elemento propio de lo misterioso que es el universo, ¿qué les dice a ustedes la esfinge? ¿Qué significa en este poema esta estrofa en la que establece una relación, el yo poético, con la esfinge?
el yo poético mira a la esfinge. ¿Qué representa la esfinge? ¿Por qué está allí la esfinge? Comentarios, queridos alumnos de literatura. A ver, en un comentario, pues yo creo que Amado Nervo es un gran poeta, es un gran poeta. Y ahora lo estamos, ustedes, yo, lo estamos leyendo, ¿no? Entonces, sí, abandonó Torres Chacón. No, profesor. No. Estoy presente, sino que me salí porque prendía mi audio y no sé Ya. qué hablaba. A ver, ¿quiere decir algo, señorita Torres Chacón, sobre esta estrofa de este gran poema? ¿Qué le dice a usted? Bueno, es más en general, como mencionaba mi compañera, a diferencia de los otros poemas de Amado Nervo, este es más de superación y se ve desde un comienzo, ¿no? Y siento que la esfinge, si bien sabemos, es una criatura o sea, es representación de destrucción, ¿no? Como de mala suerte, o sea, claro. es una figura negativa. Claro, sí. Entonces, aquí lo describe como todo lo contrario. Claro, exactamente. Muy buena observación, señorita Torres Chacón. Todas las características que nombra son contrarias a las que lo caracterizan. Y ay, se me olvidó lo que iba a decir. En la quinta estrofa sí, muestra más claro que este es un poema diferente a los otros porque dice: mis labios, antes pródigos de versos y canciones, ahora experimentan el deseo de dar ánimo a quien se desmaya. A quien desmaya. Y también que es un poeta. En Sí. la segunda estrofa dice que se escucha en silencio lo que murmuran las piedras, los árboles. Siento que antes el yo poético estaba centrado en sus problemas, por así decirlo, en los conflictos internos, y no se detenía un momento a mirar alrededor. Tal vez las soluciones estaban ahí, pero uno se centra tanto en sus problemas que no ve más allá, ¿no? Así es, sí, pues es este poema nos da a entender que tenemos que no cerrarnos tanto, ¿no? Claro, pues es un poema muy profundo, muy expresivo. Acá cuando dice: mis labios, antes pródigos de versos y canciones, ahora experimentan el deseo de dar ánimo a quien desmaya, de verter bendiciones, de ser caudal perenne de aquellas expresiones que saben consolar, ¿no? Es decir, ahora sus labios, que equivale a decir su lenguaje, tiene el propósito de dar aliento a quien sufre, ¿no? De verter bendiciones, de ser caudal perenne de aquellas expresiones que saben consolar. Y estas últimas estrofas, ¿no? Que nos dicen que todo este poema no es sino un camino, un recorrido. Finé mi humilde siembra, ¿no? Terminé mi humilde siembra. Las mieses en las eras empiezan a dar fruto de amor y caridad. Se cierne un gran sosiego sobre mis sementeras, mi andar es firme, ¿no? Y siento que estoy en las laderas de la montaña augusta de la serenidad. Es decir, él se siente, después de todo lo que ha vivido, se siente en una situación de equilibrio. Se acercan las laderas, ¿no? Estoy en las laderas de la montaña augusta de la serenidad. Todos en la vida buscamos la serenidad, ¿no? Queremos ser serenos
especialmente en los momentos difíciles de la vida. Antes de dar lectura a este texto de Amado Nervo, quiero leerles, esto no está en el material, pero es algo que debo leerlo para que ustedes se incentiven, se motiven leyendo la poesía de Amado Nervo. Estas dos páginas, sí, solamente son 2 páginas, pertenecen al libro de José Miguel Oviedo, Historia de la literatura hispanoamericana del romanticismo al modernismo, ¿no? Entonces, José Miguel Oviedo, que es un gran crítico peruano ya fallecido, ¿no? Y que enseñó tanto en la Universidad Católica como en la Universidad de San Marcos, y él publicaba semanalmente en el Dominical del Comercio, publicaba críticas literarias sobre diferentes autores, movía el ambiente político, el ambiente poético, ¿no? Y entonces él, a propósito de Nervo, dice lo siguiente, ¿no? Les pido que escuchen con atención estas ideas que nos da el crítico José Miguel Oviedo. Quiero que las retengan, porque creo que son importantes, nos dan una idea más próxima del significado de Nervo. Entonces, lo que dice acá José Miguel Oviedo sobre Nervo es algo, me parece, muy interesante, muy importante, y quizás eso les haga reflexionar sobre la necesidad de profundizar en el conocimiento de la poesía de Amado Nervo, porque vamos a leer un poema en paz que es extraordinario. ¿Qué dice José Miguel Oviedo sobre el poeta que estamos estudiando? Él escribe en este gran libro que es esta Historia de la Literatura, ¿no? Puedo incluso quizá transcribirles luego estas 2 páginas que están en la página 364 de esta Historia de la Literatura hispanoamericana, y el título que le pone a esta parte de su crítica expositiva, el título es La leyenda de Nervo, la leyenda de Nervo, ¿no? Y entonces leo lo que dice, ¿no? Lo que dice Oviedo acerca de lo que significó en su tiempo Amado Nervo. Dice: cuando murió en su patria, el mexicano Amado Nervo, 1870-1919, fue llorado como el mayor poeta de la lengua después de Darío, quien le dedicó el hermosísimo soneto titulado a Amado Nervo, y recibió apoteósicos homenajes continentales que duraron medio año. No había poeta o aficionado a las letras que no lo hubiese leído o al menos sabido de su legendaria vida. Los 29 volúmenes de sus obras completas, Madrid 1920-1928, fueron compilados. Los 29 volúmenes fueron compilados y presentadas por un hombre de gustos tan finos como Alfonso Reyes, que es otro gran escritor hispanoamericano. Pero hoy, pese a que ciertos aspectos de su persona y su obra, y pone entre paréntesis, orientalismo, rebeldía, espiritualismo, dice, podrían darle actualidad, gran parte de esa leyenda se ha desvanecido y despierta un interés muy limitado, a tal punto que cabe preguntarse
¿Qué vio en él su época que nosotros ya no somos capaces de ver? Miren esta pregunta, es muy interesante. Dice, gran parte de esta leyenda se ha desvanecido y despierta un interés muy limitado, a tal punto que cabe preguntarse, ¿qué vio en él su época que nosotros ya no somos capaces de ver? Acá en este primer párrafo me parece que Oviedo creo que incurre en el error cuando dice cuando murió en su patria. Como nosotros lo hemos dicho en nuestro material, en las páginas referentes a la figura, señalamos que Amado Nervo murió en Montevideo y que desde Montevideo fue trasladado en un buque insignia, ¿no? El ataúd que contenía sus restos, que seguramente navegó, no sé si por el Atlántico o el Pacífico, para llevarlo, imagínense usted, desde Uruguay hasta México, ¿no? Y como les he señalado, cuando se dio la partida del buque insignia con los restos del poeta, varios barcos de países hispanoamericanos hicieron una especie de cortejo, seguramente durante muchos kilómetros, ¿no? Esto debió ser un espectáculo extraordinario, porque en esa época no había otra forma de viajar por el mundo que no sea la navegación. No existía todavía el avión, ¿no? Entonces creo que ahí se equivoca, no sé, él que es un hombre bien informado, pero en todo caso trataré de dar con la verdad, porque la versión que nosotros hemos dado, ciñéndonos también a conocedores de la vida y muerte de este poeta, se señala allí que él murió lejos de su patria, ¿no? Y fue llevado a su patria y ahí recibió muchos honores. Bueno, entonces ahora, y esta pregunta tiene que ver con ustedes, ¿no? Cuando dice, a tal punto que cabe preguntarse, ¿qué vio en él su época que nosotros ya no somos capaces de ver? Dice, esa leyenda comenzó cuando tenía 20 años, mientras hacía estudios como seminarista en Michoacán, que luego abandonaría. Conoce el amor y cae en un trance pasional que lo impulsa a escribir poemas sentimentales. Esa mezcla entre mística y morbosa, de religiosidad, erotismo y luego ciencia, es la clave de su obra y de su popularidad. Estuvo asociado al grupo de la Revista Azul, fundada en 1894 por Gutiérrez Nájera. Es otro poeta mexicano del modernismo. Y co-dirigió con Jesús Valenzuela la Revista Moderna de México que mencionamos líneas atrás. Como corresponsal del Imparcial a la Exposición Internacional, llega en 1900 por primera vez a París y hace allí una vida bohemia. En Montmartre compartirá la habitación con Darío. Es entonces cuando conoce al amor de su vida, Ana Cecilia Luisa Dailés, a la que inmortalizaría como la, comillas, la amada inmóvil, y que moriría en 1912, sumiéndolo en el hondo dolor que inspiraría tantos versos. En total estuvo en Europa, con interrupciones, unos 14 años. Dedicado a la carrera diplomática, se desempeñó en Madrid, Argentina y Uruguay. Nervo es esencialmente un romántico que escribe bajo el influjo del modernismo. El amor sin reservas por la mujer y su habilidad para confesarse en público, con un lenguaje de acentos dulces y melancólicos suspiros, le ganaron una enorme audiencia, sobre todo femenina, que veía en su obra un perpetuo homenaje de adoración. Su poesía era capaz de provocar emociones
y sensaciones inmediatas, de seducir a toda clase de lectores. Hoy podemos ver que esa seducción operaba en un nivel bastante superficial. Buscando la comunicación, Nervo usó las fórmulas expresivas más consabidas y de eficacia más segura. Como tenía buen oído, esas fórmulas tenían con frecuencia un timbre agradable, pero a la vez un aire algo trasnochado. Y cita unos versos llamados, dice: era llena de gracia como el Ave María, quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. Ese es el poema Gratia Plena. Continúa Oviedo: su pecado fue prodigarlas en exceso hasta trivializarlas y componer con ellas una vasta, comillas, literatura rosa para adolescentes enamorados, o quizá ultravioleta, como él designó un poema. Hasta los títulos de ciertos libros lo delatan. El arquero divino, Buenos Aires 1915-1918. La amada inmóvil, Buenos Aires 1920. El estanque de los lotos, Buenos Aires 1920. Más interés tiene su obra como narrador, lo que puede comprobarse leyendo volúmenes como El domador de almas, México 1899, o Almas que pasan, Madrid 1906. De hecho, el conjunto de su producción en prosa, ficción, periodismo, ensayo, es más extenso que su obra lírica, pero no más recordado. Buena parte de las ficciones de Nervo no eran sino pretextos que le permitían divagar y filosofar estéticamente alrededor de ciertas preocupaciones: el amor, la premonición de la muerte, el más allá, el ensueño, la metempsicosis y la cartomancia. Todo ello con un tono morboso, cosmopolita y deliberadamente artificioso, que no busca tanto convencer como estremecernos con su extrañeza. Quería hacernos sentir que los espíritus que pueblan el aire rondan la tierra deseando encarnar, como dice en El diamante de la inquietud, 1917, uno de sus mejores relatos. Y concluimos con este párrafo: en algunos momentos Nervo parece acercarse al modelo de la ciencia ficción, a lo Wells, H.G. Wells, o más bien al relato de anticipación fantástica como En la última guerra. En plenitud, México 1918 presenta cuestiones filosóficas en forma aforística, a la manera de Khalil Gibran. Su ensayo Juana de Asbaje, Madrid 1910, sobre Sor Juana Inés de la Cruz, todavía conserva parte de su validez y revela lo bien que conocía la obra de la monja, tanto que llegó a escribir una entrevista imaginaria con ella. En conclusión, puede decirse que la producción de Nervo ha sido víctima del mismo proceso que seguiría la literatura hispanoamericana a comienzos de siglo. Él representaba un molde destinado a languidecer en medio de las innovaciones que ya surgían por todos lados, ¿no? Entonces esas son las palabras críticas, podríamos decir, o en todo caso también muy pertinentes, que da sobre Amado Nervo, este poeta que escribía poemas extraordinarios. Para ello vamos a leer este texto, que es uno de los más conocidos, de los más recitados, ¿no? Y que se llama En paz. Entonces vamos a leer En paz.
señorita Amaro Pinazo, por favor le pediría que usted lea este poema En paz, que está en la página 19, concluye en la página 20, ¿no? Le pediría por favor a la señorita Amaro Pinazo leer este poema, que es uno de los más célebres, ¿no? Y que creo que nos permitirá tomar más a pecho la poesía de Amado Nervo. Señorita Amaro Pinazo, por favor, léanos este hermoso poema En paz. Ok, profesor. En paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me diste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amén, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Muy bien, ahí está ese hermoso poema. Muchas gracias, señorita Amaro Pinazo, por su participación. Allí lo tienen ustedes, un poema extraordinario, maravilloso, dirigido a quién o a qué, dirigido a la vida, ¿no? A eso que nosotros tenemos ahora, ¿no? Esa vida que alguien nos dio. Y él en este poema hace una reflexión, fíjese, y eso se ve desde el título, En paz, ¿no? Pero me parece que, como en la poesía, es importante la forma, los recursos expresivos, las metáforas, las oposiciones, las descripciones y todo aquello. Además es un poema argumentativo, es un poema escrito en segunda persona, dirigido a la vida, ¿no? ¿Qué le dice? ¿Cómo dialoga con la vida y cómo llega a esa conclusión, ¿no? Repito, este es uno de los poemas más leídos, más comentados, así que me gustaría que ustedes elaboren algunos comentarios, y ya saben también que además de su poesía que han conocido a través del curso, Amado Nervo también tiene una prosa abundante. Incluso dice Oviedo, su prosa es más abundante que su poesía. Sin embargo, lo que cautivó muchísimo, ¿qué es lo que ha cambiado en el mundo? Que ahora la poesía de Nervo no le diga lo que al parecer le decía y encontraba eco en los lectores de aquel tiempo, de este hombre que vive entre 1870 y 1919, ¿no? Es decir, una vida no muy extensa. Creo que él muere a los 49 años, si no me equivoco. Muere el año 1919. Bien, ¿qué aspectos pueden ustedes destacar en este poema? ¿Cuál es la actitud vital de este poeta? Creo que este es un poema que todos podríamos suscribir, ¿no? Llegados a un momento de la época, porque ustedes ahora son jóvenes, no piensan en la muerte. Sin embargo, todos los seres humanos vamos evolucionando, vamos envejeciendo, ¿no? Y quizá
aunque él no tuvo una vida tan extensa, pero en un momento tuvo conciencia de que estaba en su ocaso, ¿no? En su ocaso, porque en la vida de todo ser humano hay un apogeo y luego un ocaso, y luego de ese ocaso viene la muerte. Me gustaría escuchar algunos comentarios sobre este poema de Amado Nervo. A ver, jóvenes literatos pueden hacerle un análisis semiótico, un análisis estilístico, un análisis hermenéutico, pero sí me gustaría que ustedes expresen ciertas, ¿qué les parece este poema? Yo creo que este poema sí tiene vigencia, ¿no? Expresa una actitud, un punto de vista acerca de la vida, que es lo que nosotros tenemos. Nosotros somos una vida encarnada, ¿no? Nuestro cuerpo es una vida encarnada, nuestro cuerpo que alguien nos dio, que no lo hicimos nosotros mismos, no pedimos nacer, no sabemos vivir y tampoco queremos morir. Entonces, Nervo sintió esa cercanía, ese ocaso, como lo dice en el poema, y escribió estos versos que creo que expresan lo que siente un ser humano. Esto lo acerca mucho a Vallejo también, ¿no? Ese tono meditativo, reflexivo, pero el poema tiene además expresiones, diríamos que tiene una verosimilitud, de manera que no solamente Amado Nervo, sino cualquier otro lector podría suscribir, podría identificarse con lo que dice. Voy a leerlo yo para ver si de esa manera ustedes logran hacer algunas apreciaciones en tanto el oficio de ustedes va a ser analizar poesía, analizar narrativa, analizar ensayo, analizar novela, analizar cuento, pero los poemas también son importantes, ¿no? El poema a veces gira acerca de uno mismo, la primera persona, pero a veces establece un diálogo entre ese yo poético y un tú, que en este caso ese es el modelo que desarrolla Amado Nervo a través de estas imágenes. Observen ustedes ese espíritu de equilibrio, de gratitud, de justeza que él expresa cuando dice, y leo el poema para escuchar algunos comentarios de ustedes: muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Eso creo que puede decir cada uno de nosotros. Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas, ¿no? Las mieles representan lo positivo, lo dulce, lo agradable, mientras que la hiel representa lo contrario, ¿no? Representa lo malo. Cierto, dice, a mis lozanías va a seguir el invierno. También emplea esta metáfora, ¿no?, cósmica de las estaciones por las que pasa el ser humano. El ser humano nace, se desarrolla, crece, pero luego, tiene una etapa primaveral, pero también tiene una etapa invernal que corresponde a la vejez, ¿no? Dice, cierto, a mis lozanías, ¿no?,
a su salud, a buen ánimo, va a seguir el invierno. Pero dice, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. ¿Por qué mayo? ¿Por qué menciona ese mes? A ver, ahí sí se puede responder algo. Cuando dice, cierto, mis lozanías, va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. ¿Por qué dice, tú no me dijiste que mayo fuese eterno? Eso tiene que ver con lo cósmico, con lo geográfico. Fíjense que el ser humano ha dividido el año en meses, ¿no? Los meses en semanas, las semanas en días. Pero además... Profesor. Sí, ¿cómo no? Disculpe, sí. Me parece que la mención al mes de mayo es intencional y que Sí. va muy relacionada a la estación del invierno, ¿no? O que se está Claro que acercando sí. al invierno, ¿no? Entonces, cuando él menciona, cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, hay una metáfora, ¿no? Esas lozanías se puede Claro. dar referencia a una etapa de juventud, pero que ya se está acercando a la vejez o a la etapa de la juventud, ¿no? Que bien está por el invierno. Y cuando menciona, más tú no me dijiste que mayo fuese eterno, ¿no? Al acercarse ya a uno a la vejez, a esta etapa ya pues más larga, Sí. hace referencia pues a que generalmente se dice, y creo que es cierto también, que la vejez es la etapa pues más larga de la vida, Claro. ¿no? Y que la juventud pues dura muy poco. Muy poco. Claro, además hay una razón de carácter geográfico que explica por qué pone mayo. Porque mayo, en el hemisferio norte, es decir, en México, ¿no? Mayo corresponde a la primavera, mientras que aquí en el hemisferio sur, mayo corresponde al invierno, ¿no? Ese es un detalle que tiene que ver con las estaciones, porque mientras acá estamos, por ejemplo, en verano, en el hemisferio norte están en el invierno, y viceversa, ¿no? Cuando ellos están en el verano, en mayo, ¿no? Nosotros estamos acá en el invierno. A eso se refiere esta metáfora, como bien ha señalado la señorita Amaro Pinazo, ¿no? Mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Entonces ahí mayo es una figura literaria, ¿no? Una figura, una sinécdoque quizás, o una metonimia, ¿no? Y luego dice, ahí sin dudas largas las noches de mis penas, ¿no? Mas no me prometiste tú solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Es decir, no se queja de la vida, sino reconoce que la vida no le dio ilusiones, que la vida fue, diríamos, equilibrada, le dio la opción de desarrollar esa vida. Y finaliza con estos dos versos que dice, amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz, ¿no? Entonces es un poema de reflexión, es un poema de un hombre que en su pensamiento se sitúa, ¿no? En el ocaso, y desde ese ocaso, desde esa cercanía al final de la vida, construye estos maravillosos versos acerca de lo que significa la vida, ¿no? La vida. Vamos a terminar. Ahora, si hay algún otro comentario, por favor, sobre el poema En Paz. ¿Algún otro comentario? Profesor, yo quería comentar que este poema me parece que cierra bastante bien
los poemas anteriores, ¿no? Vemos la etapa, resumiendo un poco, la etapa de un amado Nervo que está en etapa de cuestionamiento de la existencia, luego pasa un poco a darse un poco a la esperanza, a preguntar qué es que hay más allá. Luego ya creo que encontramos pues un agradecimiento de la vida, ¿no? Por lo vivido, tanto en experiencias positivas como negativas, y que resumen bien bastante una voz madura. O sea, yo leo este poema y estoy leyendo a un poeta que ha vivido bastante, que ha vivido, que claro, ha sabido asimilar todo lo que la vida le ha dado, ¿no? claro, Tanto experiencias buenas como negativas, ¿no? Que es parte de vivir, creo yo, ¿no? sí. Y también hay que ver a la vida como un camino de aprendizaje, ¿no? Como una secuencia de sucesos que bueno, van por su causa, pero que tú también tienes bastante que por hacer en el camino, ¿no? Y que tanto es lo que la vida te da, pero tanto como tú también actúas, obtienes también estos resultados, ¿no? Y creo que el yo poético no se arrepiente nada de lo que ha hecho, ¿no? Y que por el contrario se sobreentiende que ha actuado de una buena manera y que esa satisfacción que ahora lo tiene es por haber hecho bien las cosas, ¿no? Y obtener a sí mismo buenos resultados, ¿no? Me parece que va por ese lado. Sí, diríamos es una actitud de equilibrio, de armonía, es un reconocimiento, y todos creo que en eso estamos de acuerdo, que la vida, que nosotros no nos hemos dado, sino que la vida que se nos ha dado es una oportunidad para realizarnos en todos los aspectos posibles, ¿no? Y ser un literato, por ejemplo, consiste en ser un buen lector y un buen escritor. Y ambas son operaciones mágicas que el ser humano en algún momento descubrió, y descubrió que con ese lenguaje que todos manejamos se puede también hacer algo superior, y ese algo superior es la poesía. Es la poesía que es un discurso, diríamos, intenso, original, y que está plasmado en una forma armoniosa, con ritmo, con armonía, ¿no? Me gustan estos versos cuando él dice que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Allí también está asumiendo, es decir, si nos va mal, no es porque los demás sean malos, sino porque yo he actuado mal, ¿no? Dice que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas, ¿no? Bueno, es un poema hermoso, espero que lo lean ustedes y que reflexionen un poco, ¿no? Entonces, vamos a terminar con esta antología, creo que también con la clase, leyendo y luego comentando este poema. Sean ustedes un poco justos con Amado Nervo, salvo una o dos personas, especialmente la señorita Amaro, todos se han quedado como la esfinge, mudos, y eso no puede ser, ¿no? Entonces, someto a consideración de ustedes sus juicios sobre este poema, que a mi modo de ver también es tan maravilloso como el poema anterior. Se llama comprensión, ¿no? Comprensión, que es una palabra clave, ¿no? Y justamente el poema anterior es producto de la comprensión que hace el poeta de cómo es la vida. Es un poema donde él descubre la verdad de la vida.
Y acá vamos a ver qué dice, y qué dicen sobre todo ustedes acerca de este poema. Como ven, Nervo no es complicado, pero sí es profundo. Sí es profundo y nos dice verdades muy pertinentes para ustedes que son jóvenes y para mí también, ¿no? Para mí es una oportunidad maravillosa toparme con la poesía de Amado Nervo, y por eso trato de compartir ese entusiasmo por la poesía. También pueden leer su prosa, ¿no? Tiene un estudio sobre Sor Juana Inés de la Cruz, es decir, fue un poeta muy reconocido. Claro, eran otros tiempos, ¿no? Era otra época. En cambio ahora estamos en una época en que se hace difícil, diríamos, comprender lo poético. Pero ahí está la tarea de ustedes, que son estudiantes, que en algún momento van a reflexionar sobre la poesía, ¿no? Como lo hace Octavio Paz en El Arco y la Lira, por ejemplo, ¿no? O en fin, podríamos citar tantos autores que han reflexionado sobre la esencia de la poesía, el misterio de la poesía. Este poema es hermoso, ¿no? Hermoso y verdadero. Y como ocurre en otros poemas, utiliza aquí también el recurso de la pregunta, ¿no? Para motivar precisamente, para ver si el lector comparte o no comparte aquello que él está afirmando, ¿no? Y dice entonces, ¿por qué empeñarse en saber cuando es tan fácil amar? Dios no te manda a entender, no pretende que su mar sin playas pueda caber en tu mínimo pensar. Dios solo te pide amor, dale todo el tuyo, y más, siempre más, con más ardor, con más ímpetu. Verás cómo, amándole mejor, mejor le comprenderás. Ahí tienen ustedes el poema para que ustedes hagan los comentarios, porque creo que es un poema que encierra una sabiduría, ¿no? Plantea una serie de disyuntivas que todos los seres humanos afrontamos. Vean ustedes, lo voy a volver a leer. Dice, ¿por qué empeñarse en saber cuando es tan fácil amar? Contrapone saber con amar, ¿no? Como si fueran contrarios, pero luego al final encuentra una síntesis. Dios no te manda a entender, no pretende que su mar sin playas pueda caber en tu mínimo pensar. Dios solo te pide amor, dale todo el tuyo y más, siempre más, con más ardor, con más ímpetu. Verás cómo, amándole mejor, mejor le comprenderás, ¿no? Es decir, que el amor es el camino que, si uno lo practica de manera esmerada, uno llegará también a comprender, ¿no? Comprender la vida, comprender al otro, comprender al mundo que me rodea. Bien, algunos comentarios que revelen que ustedes tienen una capacidad de comprensión de los poemas, de los textos literarios, que en este caso también podemos ver cómo el poema está dirigido ¿a quién? A los lectores, ¿no? A los lectores que son ustedes. Entonces, ¿cuál es la respuesta que ustedes dan como lectores a este poema, ¿no? ¿Están de acuerdo con él? ¿No están de acuerdo? Quiero escuchar algunas opiniones sobre este hermoso poema. A mí me parece muy hermoso, muy sabio, muy equilibrado, armonioso. Apuesta por el amor, que es lo que deberíamos hacer todos y que no siempre lo hacemos, ¿no? En fin, en todo caso, algunos comentarios para poder... Profesor. Paulino, señorita Paulino, sí. Bueno, por lo que entiendo del poema es que
de repente nosotros nos enfocamos mucho, nos preocupamos mucho por saber, ¿no? Por aprender o tratar de entender el mundo tal como, bueno, o lo vi en sus poemas anteriores, ¿no? Primero en la etapa existencialista del sentimiento, tal vez nos concentramos en ello y no disfrutamos de la vida, bueno, en este caso del amor, y como usted me ha dicho, como que es una contraposición, ¿no? Entre saber y amar. Y no sé si lo que voy a decir tenga alguna relación, pero yo pienso que tal vez para amar no es necesario ser una persona que con bastantes conocimientos, sino que hasta una simple persona que tal vez no tenga tantos conocimientos ni haya estudiado tanto pueda desarrollar este sentimiento. Por eso tal vez yo como hay una cuestión entre esos dos. Entonces como poeta aquí dice de que no deberíamos centrarnos tanto en preocuparnos por entender, sino en amar. Claro, muchas gracias por su comentario, señorita Paulino. Hemos anotado las intervenciones que han habido en esta clase. Efectivamente, como usted bien dice, y quizá estamos en esa situación, nos empeñamos en saber, ¿no? Yo me empeño en que ustedes comprendan la poesía de Nervo, la aprecien, me empeño. Pero quizá el aprender, el llegar a saber, sea algo muy complicado, ¿no? Cuando es tan fácil amar, dice, ¿no? Pero al final, él nos hace ver que el amor, cuando es pleno, nos lleva a la comprensión, nos lleva a entender el mundo, ¿no? Dios no te manda a entender, no pretende que su mar sin playas, miren qué hermosa imagen, no pretende que su mar sin playas pueda caber en tu mínimo pensar. Dios solo te pide amor, dale todo el tuyo y más, siempre más, con más ardor, con más ímpetu. Verás cómo, amándole mejor, mejor le comprenderás. O sea que si tenemos una concepción de la vida equilibrada, ¿no? Y amamos, comprenderemos. Y una de las funciones de la poesía es esa, ¿no? Hacer que comprendamos mediante las formas poéticas. Una pregunta ya que hemos visto que Amado Nervo en varios de los poemas siempre invoca a Dios y lo invoca de una manera. ¿Qué dirían ustedes si es que comparamos la visión que tiene Amado Nervo sobre Dios en este poema, por ejemplo, y la concepción que muestra Vallejo en su poema Los Dados Eternos, ¿no? Que ustedes recordarán? ¿Qué semejanzas y diferencias hay respecto del tema de Dios entre estos dos grandes poetas? Estoy seguro que Vallejo leyó a Amado Nervo, ¿no? Porque él es posterior. ¿Qué dicen ustedes respecto a esta pregunta? ¿En qué se parecen o se diferencian las concepciones que tienen uno y otro poeta acerca de Dios? Vamos comparando dos poetas, Amado Nervo, que ustedes están conociendo a través de las clases, y Vallejo, específicamente en este poema, se llama Los Dados Eternos, ¿no? ¿Dónde estaría la diferencia? Recuerden ustedes en este momento cuál es el tono del poema Los Dados Eternos, ¿no? Conocen a Nervo, conocen a Vallejo, ¿qué podrían argumentar? ¿Cómo podrían mostrar su saber acerca de estos dos poetas que tratan temas comunes, ¿no? El amor, el odio, o frente a Dios, ¿cuál es la actitud de cada uno de ellos? ¿Alguna reflexión? Empeñense en saber, es bueno empeñarse en saber, ¿no? En expresar una opinión con libertad.
les he hecho una pregunta que ustedes pueden contestar, porque estoy comparando a Amado Nervo con César Vallejo, los dos grandes poetas, ¿no? Y los dos también se dirigen a Dios, pero creo que hay diferencias entre el modo como Amado Nervo se dirige a Dios y el modo como Vallejo se dirige a Dios en los lados eternos, ¿no? Y luego también ahí podríamos incluir al poeta chileno Oscar Hahn, que también tiene un poema maravilloso sobre Dios. Entonces, de esa manera vamos relacionando un poeta con otro, ¿no? Un poema con otro poema. Este es un hermoso poema, ¿no? Que nos da una opción. Dios no te manda a entender. Bueno, yo no soy Dios y por eso yo sí les mando a entender. ¿Ah? ¿Es positivo entender, señorita Paulino? Vallejo se dirige a Dios más como quejándose, ¿no? O sea, así es. Dice, o sea, que tú supieras ser, que tú supieras... Muy bien, señorita, si usted... tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. O sea, claro, que claro. él ha tenido. Muy bien. En cambio, o sea, Dios, no, o sea, tal vez él debería sufrir para sí, aprender pues. a ser un hombre más. Tú no tienes María que se queja tal vez de la muerte sí. de su claro. su mamá. Muy, muy... En cambio, Amado Nervo es más, no sé, por ejemplo, en el poema anterior, que yo mismo habla de esa vida, y en el otro, que menciona a Dios no tiene y que deberías amar. Hay una diferencia, ¿no? Es más de, no sé si en cambio Vallejo pues se queja y es como que la recrimina su sufrimiento. Muchas gracias, señorita Amaro, por su intervención, que usted ha señalado precisamente que hay diferencias, ¿no?, de los dos poetas con respecto a cómo ven a Dios, ¿no? Y Vallejo, como usted ha dicho, se enfrenta a Dios, lo reta a Dios, le dice, si tú hubieras sido hombre, hoy sabrías ser Dios. Pero el hombre es Dios, dice, ¿no? Entonces son visiones, aunque claro, Vallejo tiene otros poemas en los cuales también se refiere a Dios en otro tono, pero en los lados eternos es una actitud radical de enfrentamiento total a la figura de Dios, ¿no?, que es una figura compleja y que orienta nuestra vida. Bueno, ahí nos quedamos. Ya está el material de la próxima clase, es un material sobre Clorinda Mato, así que si pueden lo leen, o si no, lo leeremos ese día, y de ese modo conoceremos, y esto es como un elemento a destacar en todo el curso, esta es la primera autora de la que hablamos, todos han sido varones, como si las mujeres no hubieran escrito, ¿no? Entonces dentro del sílabus hemos considerado la figura de Clorinda Mato de Turner, aunque también habría que incluir allí a Mercedes Cabello de Carbonell. Sobre ella creo que leeremos algo también de una fuente, pero este material que hemos preparado es en realidad un trabajo de Isabel Toussaint, es una estudiosa, una peruanista, que ha desarrollado un excelente trabajo acerca de esta poeta peruana, pero a ella le damos una dimensión continental, una dimensión hispanoamericana, ¿no? Muy bien, allí nos quedamos y entonces nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias a las personas que han participado, pues tienen ustedes que entender que como son ustedes literatos, como ha demostrado la señorita Paulino Selva, conocen a los autores, ¿no? Entonces, si yo les pregunto que comparen la visión entre dos autores, ustedes deben, de hecho, es una pregunta de cultura literaria elemental, ¿no?
Ya tienen ustedes a otro poeta, que sobre el cual pueden ustedes trabajar, estudiar, analizar. Esa ha sido la función de este material. Bueno, muchas gracias a ustedes por su asistencia. Muy buenas tardes y nos vemos en la siguiente reunión. No se olviden que en la semana 14 ustedes entregan su examen final, ¿no? Tomen nota de ese comentario y mientras tanto seguimos pues aprovechando el tiempo para dar a conocer a nuestros autores hispanoamericanos del siglo XIX, aunque muchos de ellos vivieron como Nervo, por ejemplo. Nació en 1870 y muere el 19. Igual Darío nace en 1867 y muere en 1916. Es decir, murió antes que Nervo, ¿no? Y todos se murieron de 40 años, o sea, 40 años es una edad de plenitud. Pero, en fin, la vida es un misterio. Y eso es lo que nos ha demostrado Amado Nervo. Bueno, muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto. Hasta pronto, jóvenes. Hasta luego, profesor. Hasta pronto, jóvenes.